El cesaropapismo bizantino fue un sistema político religioso único en el que el emperador ostentaba la máxima autoridad tanto secular como eclesiástica. Esta fusión de poder distinguió al imperio bizantino de las estructuras políticas de Occidente, donde la autoridad papal permanecía independiente de los gobernantes seculares. El término cesaropapismo deriva de la combinación de César, que representa el poder imperial, y papa, que significa autoridad religiosa. Los emperadores bizantinos se veían a sí mismos como representantes de Dios en la tierra, responsables tanto del gobierno como de la ortodoxia religiosa. Este concepto moldeó la historia política, religiosa y cultural de Bizancio durante más de un milenio. Orígenes del cesaropapismo en el Imperio Bizantino. Las raíces del cesaropapismo en Bizancio pueden rastrearse hasta el reinado del emperador Constantino el Grande, Eder, 306-337. Constantino, quien legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en 313, desempeñó un papel crucial en la configuración de la relación entre la Iglesia y el Estado. Su participación en los asuntos eclesiásticos, incluida la convocatoria del primer concilio de Nicea en 325, estableció un precedente para la intervención imperial en disputas teológicas. Constantino y sus sucesores se percibían a sí mismos como gobernantes designados divinamente, con la responsabilidad de salvaguardar la doctrina cristiana. La noción de que el emperador era el lugarteniente de Dios en la tierra se arraigó profundamente en la ideología bizantina. Esto se reforzó con la tradición de la coronación imperial dentro de una iglesia, realizada típicamente por el patriarca de Constantinopla, simbolizando la fusión de la autoridad espiritual y temporal. Institucionalización del cesaropapismo. El cesaropapismo en Bizancio se institucionalizó a través de diversos mecanismos legales y administrativos. El emperador ejercía una gran influencia sobre la Iglesia, nombrando patriarcas, presidiendo concilios ecuménicos e incluso determinando doctrinas teológicas en algunos casos. El concepto de sinfonía, la armonía idealizada entre la Iglesia y el Estado, se desarrolló para justificar este arreglo. El emperador era considerado el defensor de la fe, y tenía el deber de proteger y hacer cumplir la ortodoxia. Uno de los ejemplos más significativos de autoridad religiosa imperial fue el emperador Justiniano Crbro, 527-565. Su codificación del derecho romano, el Corpus Juris Civilis, reforzó la idea de que el emperador era la máxima autoridad tanto en asuntos seculares como religiosos. Justiniano intervino activamente en disputas eclesiásticas, destituyendo y nombrando patriarcas y promoviendo la doctrina cristiana calcedoniana. Control imperial sobre el patriarcado. El patriarca de Constantinopla, el obispo principal de la Iglesia Oriental, solía estar subordinado al emperador. A diferencia del Papa en Roma, que mantenía una posición independiente, el patriarca era típicamente nombrado por el emperador y podía ser destituido a voluntad. Este control sobre el patriarcado aseguraba que la Iglesia siguiera siendo una extensión del gobierno imperial. Varios emperadores bizantinos ejercieron su autoridad religiosa mediante intervenciones directas. Por ejemplo, el emperador León III, 217-741, y su hijo Constantino IV, 741-775, iniciaron la controversia iconoclasta que buscó prohibir las imágenes religiosas. A pesar de la oposición de las comunidades monásticas y segmentos del clero, los emperadores dictaron la política eclesiástica en este asunto. La eventual restauración de la veneración de iconos bajo la emperatriz Teodora en 843 destacó el papel significativo del poder imperial en la configuración de la doctrina religiosa. Conflictos y desafíos al cesaropapismo. Si bien el cesaropapismo permitió a los emperadores mantener el control sobre la Iglesia, también generó conflictos significativos. Uno de los desafíos más notables a la autoridad religiosa imperial ocurrió durante el cisma de Focio, siglo IX, cuando el emperador Miguel III nombró a Focio como patriarca de Constantinopla sin la aprobación papal. Esta controversia evidenció la creciente división entre las iglesias oriental y occidental y anticipó el gran cisma de 1054. Otro desafío provino de la comunidad monástica, en particular el movimiento esicasta en el siglo XIV, que resistió la interferencia del Estado en asuntos teológicos. El auge de centros monásticos independientes como el Monte Athos reflejó una autoridad religiosa alternativa que a veces chocaba con el control imperial. El gran cisma de 1054 y su impacto en el cesaropapismo.
El gran cisma entre la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana en 1054 fue un momento definitorio en la historia religiosa bizantina. El papado en Roma rechazó la idea de que un emperador tuviera autoridad suprema sobre los asuntos religiosos, abogando por el Papa como la cabeza universal de la cristiandad. El cisma consolidó la naturaleza distintiva del cesaropapismo bizantino, ya que la Iglesia Oriental permaneció estrechamente vinculada al gobierno imperial, mientras que la Iglesia Occidental desarrolló una estructura más independiente. Declive del cesaropapismo y la caída de Bizancio. El declive del cesaropapismo bizantino coincidió con el debilitamiento del poder imperial. La Cuarta Cruzada, 1204, y el establecimiento del Imperio Latino en Constantinopla socavaron significativamente la autoridad religiosa del emperador. Cuando los bizantinos recuperaron la ciudad en 1261 bajo la dinastía de los Paleólogos, el poder imperial ya estaba disminuido. Durante los últimos siglos del Imperio bizantino, los emperadores buscaron la unidad con la Iglesia Católica en un intento por asegurar ayuda militar contra el avance del Imperio Otomano. El Concilio de Florencia, 1439, vio al emperador Juan VIII Paleólogo aceptar una efímera unión con Roma, que fue ampliamente rechazada por el clero y el pueblo bizantino. Para cuando Constantinopla cayó en 1453, la autoridad religiosa del emperador se había erosionado significativamente. Legado del cesaropapismo bizantino. A pesar de la caída de Bizancio, el legado del cesaropapismo persistió en las tradiciones políticas y religiosas ortodoxas orientales. Los zares rusos adoptaron el concepto del emperador como líder político y religioso, culminando en la doctrina de Moscú como la Tercera Roma. La estrecha relación entre la Iglesia Ortodoxa rusa y los zares reflejó el modelo bizantino, reforzando la idea de que el gobernante era designado divinamente para guiar tanto el Estado como la Iglesia. Incluso hoy en día, se pueden observar ecos del cesaropapismo en varios países ortodoxos orientales, donde los líderes políticos mantienen estrechos vínculos con la Iglesia. El modelo bizantino influyó en debates posteriores sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, particularmente en el contexto de las iglesias nacionales y el papel de los líderes religiosos en los asuntos políticos. El cesaropapismo bizantino fue una característica definitoria del Imperio Romano de Oriente, moldeando su panorama político y religioso durante más de un milenio. El papel dual del emperador como líder secular y religioso permitió un Estado centralizado y cohesivo, pero también generó tensiones y conflictos dentro de la Iglesia. Aunque el sistema finalmente decayó con la caída de Constantinopla, su influencia persistió en las tradiciones ortodoxas orientales y continúa informando las relaciones entre la Iglesia y el Estado en diversas partes del mundo. La experiencia bizantina del cesaropapismo sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo la autoridad religiosa y política pueden entrelazarse en la historia.